Muchas gracias por permitirnos penetrar en sus hogares con este su programa Acontecer Económico, esperando que todos ustedes estén bien. Hoy vamos a llevar para todos ustedes una interesante entrevista con el profesor José Gómez Cerda, quien nos hablará con relación a la Asociación de Periódicos en el Mundo. Antes a cuestionar al profesor José Gómez Cerda, bienvenido. Buen día. Usted va a tratar sobre la Asociación de Periódicos. De periodistas. De periódicos sí. Privados. Sí. Y es motivo de satisfacción para mí porque veo que en los eventos internacionales siempre van los periodistas a defender a los medios. ¿Qué relación guardan los dueños de los periódicos con los periodistas? Bueno, en primer lugar, a nivel internacional, que es lo que nosotros hemos venido tratando en este programa, existen asociaciones internacionales de dueños de periódicos y existen asociaciones de periodistas. La Asociación Mundial de Periódicos, que se conoce con la sigla en inglés WAN, que quiere decir World Association of Newspaper, agrupa a los dueños de periódicos. Es una asociación que fue creada en 1948 y agrupa a nivel mundial los dueños de periódicos. En estos momentos, en esta misma semana, están reunidos en Suecia, en la cual están tratando los temas que tienen que ver con los dueños de periódicos. Este es su 61 Congreso Mundial. Los temas fundamentales que están tratando los dueños de periódicos es sobre los problemas de los islámicos que han protestado sobre caricaturas que han hecho periódicos europeos y ellos consideran que es una ofensa religiosa y esos temas se están tratando. El tema de libelos que se hacen en África, que es una costumbre en los medios de comunicación, y sobre la competencia que hay actualmente entre los periódicos de papel y los periódicos digitales. Hay que saber que en los últimos 3 años los periódicos digitales han aumentado en un 100% y el último año aumentaron un 20%. Y los periódicos, para poder competir con los periódicos de papel, han hecho ediciones que tienen una gran distribución porque son gratis. Actualmente son los temas que la Asociación Mundial de Dueños de Periódicos, que se llama Asociación Mundial de Periódicos, están discutiendo. Hay que saber que la publicidad en Estados Unidos, por ejemplo, se hace a través de los periódicos fundamentalmente. El 40% de toda la publicidad se hace todavía en los periódicos, el 33% en la televisión y las radios, revistas y otros medios en internet un 8%. Don José, usted hablaba de nivelo. ¿Qué es lo que es eso? Que libelo, que aquí se habla alguna vez. ¿Y qué ese es un libelo? ¿Qué es lo que es bueno, eso? Son periódicos que se escriben anónimamente y son más bien para desprestigiar personas o instituciones. Para denotar personas e instituciones. En África se usa mucho eso y esos son otros temas que ellos están tratando de ver cómo superan esa situación. En la República Dominicana es conocida la CID. ¿Qué es lo que es eso? La Sociedad Interamericana de Prensa es una asociación similar a la Asociación Mundial de Periódicos limitada a las Américas. Quiere decir que ahí se agrupan los dueños de periódicos. El doctor Rafael Molina Morillo ha sido el último presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Estos medios el año pasado celebraron aquí en Santo Domingo una reunión de toda América Latina para tratar los temas de los derechos humanos y de la libertad de prensa. Uno de los temas que se está discutiendo mucho en la CID ha sido el tema de Venezuela, en la cual los dueños de periódicos y de los medios de comunicaciones han elevado protesta al gobierno de Venezuela por el cierre de un canal de televisión. Son los temas de mayor contundencia y los dueños de periódicos pues también defienden la libertad sindical, naturalmente la libertad de expresión, de tener los medios, esa libertad de poder expresar lo que ellos consideran, que siempre hay en casi todos los gobiernos confrontación entre la prensa oficial y la prensa privada. Don José Gómez Cerda
Este programa Acontecer Económico ha sido partidario históricamente del libre acceso y la libre participación en los medios de comunicación. ¿Qué limita ese libre acceso y esa libre participación? Bueno, en primer lugar nosotros tenemos que explicar que existe a nivel mundial un código de ética periodística. Eso está admitido por los dueños de periódicos y por los periodistas. Eso fue convocado por la UNESCO y la UNESCO reunió a todas las organizaciones internacionales, tanto de Europa, de África, Asia, América Latina, para elaborar un código de ética. Ese código de ética, lo primero, eso tiene un decálogo, quiere decir 10 puntos fundamentales, la cual se comprometen los periodistas, las asociaciones de periodistas y los dueños de periódicos a cumplir. Queridos televidentes, vamos a una pausa y luego regresamos entrevistando al profesor José Gómez Cerda, que nos está hablando de las asociaciones de dueños de periódicos, de las asociaciones de periódicos, de las asociaciones de periodistas profesionales. José, hablábamos del libre acceso y la libre participación. Usted lleva una nota a los periódicos y en determinadas ocasiones, si va en la línea de pensamiento e intereses de los dueños, de los ejecutivos, esa noticia sale destacada. Si entra en contradicción contra esos intereses, zafacón Pérez. Bueno, igual en República Dominicana como en los otros países, los periódicos antes eran de empresas, de familias que tenían los periódicos. Eso ha ido evolucionando y ahora son conjuntos, conglomerados o empresas globales las que manejan los medios de comunicación. Los bancos han penetrado, han incursionado también en los medios de comunicación y cualquier periodista que quiera escribir tiene que saber cuál es el medio que se desenvuelve, porque no es solamente el dueño de esa empresa, sino qué intereses representa la empresa o el consorcio o la multinacional para los cuales ellos defienden. Poniendo un ejemplo, puede ser que un canal de televisión sea administrado por una persona de muy buena intención, pero los dueños son un conglomerado de empresas que a lo mejor distribuyen ron, cerveza, cigarrillo o cualquier tipo de cosa, y si alguien atenta a esos intereses, entonces los periodistas en la mayoría de casos se hacen una autocensura para no incursionar en los intereses que puedan perjudicar los negocios en la cual incursionan los dueños de los medios de comunicación. José Gómez Cerda, ¿es ético la autocensura? No es ético, y yo quisiera dar a conocer cuáles son el código de ética de los periodistas que fue aprobado por la UNESCO. Lo primero es el derecho a la gente a la información veraz, quiere decir, el pueblo que escucha, que lee o que ve los medios de comunicación tiene derecho a tener una información, pero que sea una información veraz. Segundo, la dedicación del periodismo a la realidad objetiva. Quiere decir, el periodista no debe interponer sus intereses ni los dueños, sino tiene que ser objetivo para que el consumidor o el usuario pueda tener derecho a esta libertad de expresión. Tercero, la responsabilidad social del periodista. El periodista no es solamente un empleado para hacer un trabajo, sino que tiene una responsabilidad con el medio que trabaja, pero también con el pueblo. La integridad profesional del periodista, quiere decir, el periodista tiene que actuar como un ente profesional para dar la veracidad que tiene para los medios a la cual trabaja. El acceso del público y la participación, quiere decir, el público puede tener derecho a la réplica, a contradecir o a cuestionar lo que los medios y los periodistas presentan como sus opiniones. El respeto a la intimidad y a la dignidad humana. Esto, como tú sabes, Carlos, hay muchos periodistas que se entrometen en la vida privada de las personas y el código prohíbe que por ejemplo, un funcionario público debe ser cuestionado en su actividad pública, pero no en su vida privada, en la intimidad de su vida privada. Y eso debe ser respetado como la dignidad que tiene cada una de las personas. El respeto al interés público, quiere decir, antes del interés individual o particular, hay un interés público, quiere decir que el interés
de la mayoría. El respeto a los valores universales y a la diversidad de cultura. Quiere decir, hay una serie de valores que no son propios de nosotros, sino que son universales, y hay una diversidad de cultura. Estar contra la eliminación de las guerras y de todos los problemas malos que se nos presentan hoy en la vida, y la promoción del nuevo orden de información y la comunicación mundial. Estos 10 puntos es lo que se llama el Código de Ética del Periodismo, y los periodistas y los dueños de periódicos deben respetar estos principios, que es lo que da vida a que el periodismo sea imparcial, que el periodismo lleve las cosas, la verdad a los informantes. Profesor José Gómez Cerda, usted habla de respeto a la intimidad y a la dignidad humana, y habla también del interés público que tiene el periodista que defender. ¿Cómo armoniza estos intereses no llevando vidas ajenas de un funcionario público? Bueno, lo que dice el Código de Ética es que la vida privada de las personas hay que respetarla, quiere decir su vida familiar, su vida íntima. Hay periódicos que se entrometen a veces en funciones de la vida privada. Ahora, aquel funcionario público, todo lo que hace con dinero que él maneja de lo público tiene que ser cuestionado. No es que porque sea un funcionario no puede hacer lo que quiera, sino el periodista tiene que cuestionar todo. Y el periodismo de investigación que está de moda en la actualidad, de personas que investigan la vida pública de esas personas, que hacen con el dinero del Estado, está bien orientado. Lo que se debe evitar es entrometerse en la vida íntima, la vida privada y en la dignidad de la persona. Quiere decir, eso hay que respetarlo. Las personas públicas tienen doble vida, quiere decir, la vida pública en la cual los periódicos, los medios de comunicación tienen que investigarlo, tienen que, por ejemplo, ahora mismo se habla aquí que hay muchas personas que ni siquiera han declarado cuáles son sus bienes, siendo funcionarios públicos. ¿Cómo se puede determinar si se enriquecen o no con dinero del Estado? Ahora, la vida privada de cómo vive, cómo está con su familia y todas esas cuestiones, eso es lo que el Código de Ética dice, que no se debe los medios de comunicación entrometerse en ese tipo de actividad. Quiere decir que son dos cosas separadas. La vida pública debe ser cuestionada en todas sus actividades, pero hay que respetar la intimidad de las personas y su vida privada. ¿Cómo juzga usted entonces esos programas, especialmente de televisión, que viven indagando y llevando una actitud de paparazzi, persiguiendo a determinadas personas que ni siquiera tienen vida pública, compromiso con el Estado? ¿Usted cree que esa gente son objeto de ser sometidos a la acción de la justicia? Es una violación al Código de Ética. El Código de Ética no es una justicia ordinaria y no sanciona ni con multa ni con pena, sino es ética. Quiere decir, nosotros, cada una de las personas que lleva una vida pública, y los periodistas que a veces no aparecen, pero son los que crean la opinión pública, tienen que respetar la vida de esos paparazzi que hacen persecuciones, o programas que se entrometen en la vida, que llaman programas color rosa, sobre la vida de las personas. Hay, por ejemplo, en España, hay personajes que no viven en España precisamente porque le temen a la prensa que le persiga en su intimidad, en las cosas privadas. Y eso es violación al Código de Ética Profesional del periodismo. Don José, ahorita hablábamos de la autocensura. En los medios de comunicación, los dueños imponen la línea editorial. En Venezuela, el gobierno se vio compelido a suprimir, diríamos, el permiso de licencia a una empresa que vivió combatiendo el régimen de Hugo Rafael Chávez Frías. Y en ese sentido hay muchas contradicciones en Venezuela. ¿Cómo juzga usted la acción del gobierno venezolano con relación a ese medio? Bueno, lo que los medios de las organizaciones internacionales de periodistas han sancionado, el hecho de que un canal de televisión, por estar opuesto a un gobierno, sea clausurado.
Quiere decir, debe haber libertad, de la misma forma que hay muchos programas de televisión y medios de comunicación que defienden a los gobiernos, y no solamente de Venezuela, de todos los países, también deben haber medios de comunicación que combatan. Aquí en la República Dominicana, usted conoce, hay muchos medios que no están de acuerdo con el gobierno, que critican permanentemente, y el gobierno no lo ha clausurado. O sea, cuando un gobierno ya clausura porque se oponen a su política, es una violación a la libertad de prensa. ¿Y qué opinión le merece a usted el hecho de que el Estado es el dueño de la frecuencia y en consecuencia, si se está atentando contra el Estado, permitirlo es permitir que se derroque el Estado? Bueno, en todo el mundo el Estado es el dueño de la frecuencia. Aquí en República Dominicana el Estado Dominicano es el dueño de la frecuencia. Las frecuencias no son privadas, son el Estado que las rige. Quiere decir, aquí no ha habido ninguna censura después de la muerte de Trujillo a ningún canal. Quiere decir, pero no aquí, en todas partes del mundo el Estado es el dueño de las frecuencias. Quiere decir, no hay en ningún país del mundo que sean privados, sino en todas partes regularizado. Tanto la televisión como la radio es la que otorga los permisos, otorga las frecuencias. Entonces, lo de Venezuela ha sido notorio porque ha sido precisamente un canal que ha tenido oposición, y hay muchos que tienen oposición. Y entonces el Estado se abrogó el derecho de no renovarle la frecuencia. ¿Usted no considera que fue justo en ese sentido? No considero que fue justo, porque ¿por qué lo quitó? Porque estaba en oposición. Y no puede decir que los que estén en oposición tú le tienes que quitar el derecho a expresarse. La opinión pública y el periodismo tiene que tener la diversidad de todo, y eso es lo que dice el Código de Ética, que debe haber una diversidad. No hay en ningún país, no se acepta, a menos que no haya dictadura, de que solamente todo el mundo tenga que estar de acuerdo con el gobierno de turno. Queridos televidentes, estamos llegando al final de esta interesante entrevista con el profesor José Gómez Cerda. A ustedes esperamos que estén bien, que sigan bien, trabajando para estar bien y mejor, contentos y felices. Muchos éxitos. Todos televidentes, gracias, muchas gracias por permitirnos penetrar en sus hogares con su programa Acontecer Económico, esperando que ustedes estén bien, que sigan bien, trabajando para estar bien y mejor. Hoy tenemos con nosotros al profesor José Gómez Cerda. José me ha pedido que tratemos hoy lo que son las federaciones, lo que son la Internacional de Periodistas. ¿Qué es eso? Sí, sobre las organizaciones profesionales que hemos venido hablando. Anteriormente hablamos sobre las asociaciones o agrupaciones internacionales de dueños de periódicos. Y hablamos de la Asociación Internacional que tiene los dueños de periódicos, y hablamos un poco de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es la organización que representa en América y América Latina a los dueños de periódicos. Y también hablamos sobre el Código de Ética Internacional del Periodista. Y lo que vamos a referir hoy es sobre a las organizaciones de periodistas, pero desde el punto de vista sindical. Desde 1926 existe una organización mundial que se llama la Federación Internacional de Periodistas, FIP. Esa organización fue reorganizada en 1952 y es la única organización a nivel mundial que representa a los sindicatos de periodistas. Los temas fundamentales que trata la Federación Internacional de Periodistas es fundamentalmente la defensa de los intereses de los periodistas a nivel mundial, sobre la libertad de prensa y especialmente en aquellos casos de violaciones a la libertad de prensa y fundamentalmente los atropellos que se cometen en casi todas partes del mundo contra los periodistas. Ellos celebran cada 3 años un congreso mundial y tienen su sede en Bruselas, Bélgica. El último congreso se hizo el año pasado, en el mes de junio, y la Federación Internacional de Periodistas tiene una seccional, una oficina para América Latina. Quiere decir que igual que los empresarios tienen una asociación de dueños de periódicos,
también los periodistas tienen una organización sindical que defiende sus intereses a nivel internacional. Para el caso de América Latina. Usted está hablando de algo muy interesante. Los periodistas asociados tienen sus gremios y por la misma calidad de su trabajo, muchos de ellos de manera individual y hasta colectiva en determinadas ocasiones no se atreven a enfrentar a los patronos en la lucha por obtener determinadas reivindicaciones, temerosos de que los patronos puedan, diríamos, negarle el trabajo. Y en ese sentido, ¿cómo se manejan esas instituciones internacionales para proteger el derecho al trabajo de los periodistas? Bueno, a través de las organizaciones nacionales, a través de las organizaciones regionales, ellos tienen comités de defensa de los derechos humanos, en el caso específico para los periodistas. Por ejemplo, en América Latina, que es uno de los continentes donde hay más persecución contra los periodistas, especialmente en países como es el caso de Colombia. O sea, Colombia es el país donde han asesinado más periodistas de todo el mundo. En África no hay esa persecución, ni en Europa, ni en Estados Unidos, pero en América Latina sí hay mucha persecución y especialmente en los últimos años es por las denuncias fundamentalmente de lavado de dinero, sobre la cuestión de las drogas, sobre la cuestión de la delincuencia y fundamentalmente es sobre la cuestión de la política. Cuando periodistas toman posiciones en frente o confrontación con los intereses de los poderes tradicionales, quiere decir los gobiernos o los dueños, los terratenientes o los capitalistas, ese es el gran problema que tienen los periodistas a nivel del mundo y especialmente en América Latina. En América Latina existen, además de la representación de la Federación Internacional de Periodistas, dos organizaciones. Uno se llama la FELAT, que es la Federación Latinoamericana de Periodistas, la cual ha tenido mucha incidencia en República Dominicana porque desde hace muchos años realiza actividades aquí y en todas partes. Digamos que en América Latina es la organización que representa a los periodistas que están más a la izquierda o a las organizaciones que están más a la izquierda. Y existe la Federación Latinoamericana de Trabajadores de las Comunicaciones Sociales, FELATRAT, que tiene su sede en Perú y que agrupa una gran cantidad de organizaciones sindicales de América Latina, no solamente de periodistas, porque como dice comunicaciones sociales, también agrupan a escritores, a artistas y otras personas que están relacionados directamente con los medios de comunicación, con la prensa. Como tú sabes, porque tú tienes mucha experiencia en este, solamente para periodistas, pero ahora hay otros medios de comunicación que son tan activos como la prensa, o sea, para trabajar en la radio, en la televisión, hasta en internet, entonces se requiere otro tipo de formación para los periodistas. Don José Gómez Cerda, ¿tiene usted alguna experiencia de la participación de los periodistas de la República Dominicana demandando determinadas reivindicaciones que hayan acudido a estos organismos y estos organismos hayan jugado un papel importante para el logro de esas reivindicaciones? Sí, esto a través de la FELAT y de la FELATRAT han habido muchos casos de violaciones a los derechos humanos, no solamente cuando son los casos del asesinato, como fueron los casos muy mencionados de Orlando Martínez, de Goyito y de otros periodistas más. Las organizaciones internacionales han jugado un papel muy importante porque han llevado estos a los organismos de derechos humanos. Aquí en República Dominicana, la organización de los periodistas comenzó después de la muerte de Trujillo y la primera organización que se hizo fue la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, cuyo primer presidente fue Rafael Molina Morillo y jugó un papel muy destacado desde el inicio el doctor Salvador Pitaluga. Esa organización que reunía no solamente a periodistas, sino a escritores también, después fue cediendo paso y en 1964 se creó el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, SNPP, que hizo una lucha muy importante en defensa de los periodistas. Existían
sindicatos, por ejemplo, de empresas, como era el sindicato de empresas del periódico El Caribe o del Listín Diario, que agrupaba el Listín Diario y Última Hora, y el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales desplazó, podríamos decir, el espacio que tenía la Asociación de Periodistas y Escritores, que era una asociación, no era un sindicato, nunca ha sido un sindicato, sino una asociación. Después se crearon muchos problemas cuando se creó el Colegio Nacional de Periodistas. El Colegio Nacional de Periodistas, antes no se estudiaba periodismo en la República Dominicana. Los grandes periodistas como Rafael Herrera, Radamés Gómez Pepín y muchos otros periodistas, Germán Emilio Horne, eran periodistas de oficio, pero no habían estudiado periodismo en ninguna universidad. Pero cuando comenzaron a salir estudiantes para estudiar periodismo, especialmente fuera, como por ejemplo el caso de Juan Bolívar Díaz, y comenzaron las universidades a egresar periodistas profesionales, entonces se creó el Colegio Nacional de Periodistas. Entonces vino una separación del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, que cambió su nombre y se llama Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, como es el nombre actual, y el Colegio Nacional de Periodistas. Estas dos instituciones todavía no han desligado cuáles son las fronteras real que tiene que hacer el sindicato y que tiene que hacer el colegio, porque a veces el colegio, los colegios de periodistas en casi todas partes del mundo, lo que hacen es tratar sobre la aplicación de la ética, del código de ética, y el sindicato de las reivindicaciones. Pero a veces vemos que el colegio de periodistas hace actividades como si fuera un sindicato y no se sabe cuál es la frontera entre el sindicato y el colegio dominicano. Queridos televidentes, vamos a una pausa, luego continuamos entrevistando al profesor José Gómez Cerda. Profesor José Gómez Cerda, permítame aprovechar su experiencia. ¿Qué entonces usted le recomendaría al Colegio Dominicano de Periodistas, tanto para la defensa de las reivindicaciones sociales y económicas de los periodistas, como de el celo que tienen de no dejar ingresar al Colegio Dominicano de periodistas que se han formado en la realidad de la vida y que han sido tan exitosos como don Rafael Herrera y Germán Emilio Horne? Bueno, en la profesión de periodista, en la mayoría de los países se utiliza el colegio. Los colegios en todas partes del mundo, hablando gremialmente, es para agrupar personas egresados de universidades. Quiere decir, aunque yo sepa mucho de medicina, yo no puedo entrar al colegio de médicos. El colegio médico está exclusivamente para médicos graduados en universidades. El colegio de abogados es para abogados, y asimismo yo creo que es muy correcto que el colegio defienda que solamente deben entrar al colegio los egresados en universidades. ¿Y a dónde se organizan entonces los que no son egresados? Tienen aquí dos alternativas. Una es estar en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que representa sus intereses, o en otras asociaciones, como es la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores. Además de estas organizaciones, a nivel de periodistas, existen otras asociaciones que son parte de la organización de los periodistas. Hay una asociación de cronistas de deporte, que tú conoces muy bien, la cual hace una actividad de un pabellón de la fama y tiene una actividad muy importante en la cual solamente participan los cronistas deportivos. Hay otra asociación para los cronistas de arte, que es Acroarte, que todos los años celebra el premio del Casandra, que es uno de los premios mucho más importantes que hay para los artistas dominicanos. Está una asociación de cronistas de policía, y así hay una cantidad de asociaciones de cronistas, periodistas que se dedican tanto en la radio, en la prensa, en la televisión, para un sector importante. Yo soy presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, y nosotros cada año organizamos un premio que se llama el Caonabo de Oro, que se otorga un premio, un reconocimiento por la actividad de por vida que haya hecho un periodista dominicano
y los mejores periodistas de la República Dominicana han sido galardonados con ese premio Caonabo de Oro, o para un escritor también dominicano, porque ahí no es solamente de periodistas, sino somos periodistas y escritores los que pertenecemos, y se da ese premio Caonabo de Oro. También se galardona a un periodista o escritor extranjero que tenga vinculación con la República